A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. Asumió ayer el nuevo rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas por 2 periodos. Había sido electo el miércoles de la semana pasada en la Asamblea General del Claustro, donde se impuso 59-44 sobre Roberto Marcarián, el rector saliente, que procuraba la reelección. A lo largo de su campaña, el economista Arim prometió reformar la ley orgánica de la Universidad de la República, mejorar los procesos de descentralización y además ampliar la oferta de posgrados, entre otros puntos. ¿Por dónde empieza su gestión de 4 años? ¿Cuáles son los planes inmediatos? ¿Cómo negociará los apoyos políticos que varias de sus iniciativas requieren? Bueno, de estos temas es que vamos a conversar con él a partir de este momento. Arim, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, disculpen por la distorsión por el horario. Tiene una reunión a las 9. A las 9. Acá cerca, ¿no? Cerca del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Y qué es? ¿La presentación oficial, digamos? ¿Es el primer encuentro? No, un evento de corte académico que tengo que concurrir. Bueno. Usted se define como frente amplista independiente, ¿no? Yo me defino como un hombre de izquierda. Me han puesto el mote frente amplismo. En realidad creo que lo que corresponde desde la Universidad de la República, en todo caso, es identificarse con corrientes de pensamiento más generales, más que con un partido político. Trabajó hace años en el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Hace más de una década a esta altura. Para llegar al triunfo ahora, en la segunda votación de la semana pasada, fue determinante el apoyo que recibió en los 3 órdenes, estudiantes, egresados y docentes, de la CGU, la Corriente Gremial Universitaria, próxima al Partido Nacional. Entonces, ¿qué suma, qué significa la agregación de todos estos factores que acabo de mencionar? ¿Cómo lo ubicamos a usted? A ver, la Universidad de la República es una institución cuyo gobierno es esencialmente colectivo, más allá que tiene órganos unipersonales como la figura del rector o de los decanos. La estructura de gobernanza de la universidad descansa sobre espacios que están conformados por colectivos diversos. En particular el Consejo Directivo Central, un órgano que a esta altura tiene cerca de 30 miembros, no todos con voto, pero también la propia Asamblea General del Claustro, que tiene un rol muy importante, que tiene 102 integrantes en este momento. Eso implica necesariamente que para gobernar a la Universidad de la República, para construir propuestas de largo plazo, que es lo que requerimos hacer, se tienen que lograr conjugar voluntades provenientes de distintos colectivos, que tienen perspectivas disciplinarias distintas. Somos una institución diversa desde el punto de vista disciplinar y eso es un activo muy importante que tenemos que preservar. Perspectivas también de la forma en que se piensa la universidad y el país, que son distintas y es absolutamente valedero. Y a la misma vez, situaciones diversas desde el punto de vista hasta de la distribución del territorio. Esta universidad no es la misma la que teníamos hace 15 años, por suerte, menos aún es la misma la que teníamos en 1958 cuando se aprobó la ley orgánica. Por lo tanto, a tu pregunta, yo creo que uno de los elementos que me convencieron a presentarme a la candidatura tiene que ver justamente con la diversidad de apoyos. Yo no lo veo ahí como un problema, lo veo como una fortaleza. Entre otras cosas, porque estos apoyos no son apoyos que fueron generados hacia la persona, tienen que ver justamente de la forma que se discutió el proceso de elección rectoral y cuáles fueron los énfasis y los tópicos que deberían integrar una próxima agenda universitaria. Por supuesto, construir caminos de acuerdo para viabilizar algunos procesos es complejo. Pero la fortaleza de base tiene que ver justamente en apoyarnos en toda la institución universitaria, en la democracia interna, en la diversidad de colectivos que apoyaron mi candidatura, pero también aquellos que no lo hicieron para poder avanzar, ¿no? Usted tiene 46 años. No estamos acostumbrados a un rector de esa edad. Hay antecedentes, pero más lejanos, ¿no? Previo a la dictadura. Entiendo que Samuel Lichtenstein asumió con menos de 40, un Mayolo creo que asumió con 46 años también. Entonces, esta edad suya, ¿cómo se inserta en este cuadro que estábamos recién describiendo? A ver, yo creo que Uruguay es bastante claro que tiene un problema desde el punto de vista de la renovación generacional de sus cuadros que ocupan posiciones de responsabilidad. Cuando esta es una afirmación general que no debería llevarnos a aplicarlo en cada uno de los casos concretos y durante la campaña en particular puse mucho énfasis que no me parecía que sea un argumento para esgrimir en términos de la contienda electoral, porque estamos hablando de casos concretos, tiene mucho más que con las propuestas, ¿no? Quizás sea un indicio, sí, un indicio más de otros que
está pasando en la Universidad República de cierta renovación en las cortes generacionales que están accediendo a ciertas posiciones de responsabilidad. Y eso es muy bueno que suceda también. La noche de la elección, cuando fue consagrado en la Asamblea General del Claustro, no pudo hacer uso de la palabra, ¿no? Gritos de protesta de un grupo de estudiantes de algunas agrupaciones de la FEU que rechazaban tanto su candidatura como la de Marcarián, se impusieron desde las barras. El ruido fue atronador. Digamos, fue un acto de intolerancia pocas veces visto. Se ha hablado mucho de eso. Pasaron ya unos cuantos días. ¿Logró superarlo? Sí, a ver, es una anécdota. Creo que no hay que darle más trascendencia de la que tiene. Es una anécdota, un caso puntual, no deseable. No deseable, entre otras cosas, porque va contra algunos de los valores que los universitarios decimos defender en forma muy firme, entre ellos la democracia deliberativa como concepto básico que nos ordena en los procesos de discusión interna. Pero la democracia tiene varios aspectos. En primer lugar, respetar la opinión de todos, intercambiar en base a argumentos, no avasallar, pero a la misma vez, una vez que están resueltas algunos tópicos, en particular la elección de autoridades, respetar esa elección. Eso es parte constitutiva de cualquier democracia y del propio gobierno. Si no lo entendemos desde ese punto de vista, yo creo que lo que más me dolió personalmente tiene que ver con la sensación de que es el gobierno que se ha afectado frente a situaciones de esta naturaleza. ¿Cuántas personas eran las que llevaban a cabo esa protesta? No estoy en condición de contarlo, deberían ser algunas decenas. Lo cierto que el Paranifo tiene una excelente acústica y es muy difícil hablar en condiciones que aparecen esas expresiones. No, claramente es un episodio no deseable. Ya hemos estado desde ayer en actividad oficial, con alguna actividad previa también. Son cosas que iremos superando y, por supuesto, desde el respeto. Creo que el mejor argumento en contra de estos episodios es generar respeto y mutuo en estas cuestiones. Pero, por ejemplo, ¿con esa gente usted tiene previsto tener algún tipo de diálogo? Vamos a tener diálogo con todos los integrantes de la Universidad República. Estamos hablando de agrupaciones minoritarias dentro de la FEU. Agrupaciones que en realidad... Que en la propia FEU han generado un problema. Hay una división planteada. El planteo que hacían era muy tajante, ¿no? Algunos de los carteles decía gane quien gane, pierde la universidad. Es correcto. ¿No? Yo creo que ahí de vuelta volvemos al tema de cómo entendemos la democracia universitaria. Es absolutamente válida como afirmación general que consideren que ninguno de los dos candidatos reuníamos condiciones adecuadas para conducir a la universidad. Eso es válido. Lo que no es válido es para patriarse detrás de eso, para afirmar de que en realidad no dejar hablar que en algún momento de la Asamblea General del Claustro, el máximo órgano democrático de la institución, había elegido. Tampoco lograron concretar una expresión propia, que es lo que correspondería, en todo caso, de una candidatura en ese caso. Pero bueno, son elementos que están arriba de la mesa. Desde el rectorado, lo que me corresponde a mí es dialogar en todo caso con los órdenes, y dialogar con todo el respeto del caso, desde la discrepancia o el acuerdo con los órdenes, para poder construir caminos que nos permita transformar la universidad, que en última instancia es lo que queremos. Ya nos metemos en los asuntos que tiene que encarar. Estamos conversando esta mañana con el economista Rodrigo Arín en sus primeras horas como rector de la Universidad de la República. Tiene unos cuantos temas que enfrentar por la realidad de la UDELAR y por lo que fue su programa en la campaña electoral. Entonces, ¿por dónde empieza? Bueno, yo quiero preguntarle ahora por algunos específicos, pero la primera pregunta podría ser, ¿su primer paso cuál es? El primer paso, aunque parezca relativamente trivial, es conformar un equipo de conducción, que es parte de lo que estamos empezando a transitar en estas horas. Hace menos de 24 horas estrictamente que soy rector. Pero eso es importante en términos de construir sendas que nos permitan discutir programáticamente algunos tópicos. Yo he señalado que estos 4 años son bastante particulares, van a caballo de dos situaciones bien distintas. Por un lado, el fin de un periodo de gobierno a nivel nacional, con lo que eso implica desde el punto de vista presupuestal. Tenemos del año 2018 básicamente con un presupuesto congelado y el 2019 por mandato constitucional también con presupuesto cero. Entonces los 2 primeros años, si se quiere, del transcurso de este rectorado están signados por ciertas situaciones presupuestales que habrá que priorizar algunos elementos. Pero a la misma vez tenemos la obligación y el constitucional de presentar un proyecto de ley presupuestal para los próximos 5 años, con se inicia en 2020, el próximo gobierno, que desde la autonomía universitaria le plantea al país una propuesta. Y yo creo que ahí está buena parte de la tarea en el 2019, que tiene que ver no con elaborar una ley de presupuesto, una solicitud de recursos, sino con elaborar propuestas universitarias que, mirando los problemas de la enseñanza, educación terciaria y superior, los desafíos que tiene el país en el contexto internacional
la universidad, como suele tener cualquier institución universitaria, y esta universidad en particular, que es una universidad bastante singular en el contexto también internacional. Somos una institución que concentra el 80% del total de estudiantes universitarios, ¿sí? Y buena parte de la investigación que se realiza en el país. Por lo tanto, desde esa peculiaridad, hacer propuestas de largo plazo, que estén escalonadas, que miren en horizontes muy largos. No hay universidad que se transforme en forma inmediata. Las decisiones que tomamos hoy van a incidir en lo que va a pasar posiblemente en un lustro o más en términos de tiempos. Y por tanto piensen en algunas claves centrales. Entre ellas, el atraso que tiene Uruguay en la generalización de la educación terciaria y superior. Atraso muy importante. Uno más en el plano educativo. Perdón, ¿a qué se refiere? Y me refiero, por ejemplo, que en el mundo desarrollado el 50% de cada generación de jóvenes está terminando una carrera de grado, ¿sí? Que en la región estamos entre 25 y 30% según el país, que Uruguay está debajo del 20%, ¿sí? Es muy difícil pensar un país en desarrollo, capaz de transformar su estructura productiva, de densificarla, de tener una vida cultural mucho más rica, si no logramos generalizar y democratizar el acceso a la educación terciaria y superior. Y esto es una agenda que, si uno lee la prensa internacional, está absolutamente presente en contextos distintos, que van desde Chile hasta Gran Bretaña, pasando por todas las discusiones que hay en Europa o en Estados Unidos mismo. Y sin embargo, en Uruguay está, desde el punto de vista de su presencia pública, bastante menos presente. ¿Por qué? Quizás porque tenemos otros problemas educativos previos que tienen que ver con la culminación de educación secundaria. Pero no deberíamos perder de vista que en el siglo XXI, un país que no logre generalizar la educación terciaria y superior es un país que va a tener enormes dificultades en las próximas décadas. Sí, de todos modos, esa no es tarea de la Universidad de la República sola. Más bien es una tarea del país, del sistema político, de la sociedad, ¿no? Yo diría que es una tarea, obviamente no de la universidad sola, pero es la responsable institucional de hacer propuestas en este plano. Bueno. Lo es desde el punto de vista del mandato legal y constitucional, que dice que la Universidad de la República es la responsable de educación superior en el país. Eso está hasta en el nivel constitucional. Y yo creo que es un imperativo ético de la universidad. ¿A qué voy con esto? ¿Eso quiere decir que la universidad va a ser la única responsable de hacer esto? No, pero tiene que ser propuestas hacia el país que la trasciendan, que abarquen otras instituciones, que colaboren en construir un sistema de educación terciaria y superior sólido y que le permita a los estudiantes ingresar a la educación terciaria y superior, transitar por ella y egresar en este momento. ¿No va a ser la Universidad de la República la única responsable de esto? No. ¿Es la Universidad de la República la responsable de generar propuestas al respecto? Sí. Sigamos, hablando justamente de la Universidad de la República que usted aspira a que el Uruguay tenga en los próximos años. Uno de los puntos, uno de los objetivos principales que usted se trazó en la campaña es la reforma de la ley orgánica de la UDELAR, nada menos. ¿Por qué? En primer lugar, por casi una razón bastante obvia. La ley orgánica este año cumple 60 años, ¿sí? El año 1958 fue aprobada. Esa ley fue pensada para un país y para una universidad que era otro, en términos generales. En el caso de la Universidad de la República hay algunos indicadores muy claros. Tenía 15.000 estudiantes, menos de 15.000 estudiantes en 1960 en la Universidad de la República. Solamente la Facultad de Ciencias Económicas y Administración hoy tiene 22.000 estudiantes, ¿sí? De grado, además. Toda la institución tiene 120.000 estudiantes, quizás algo más. Tenemos una universidad en 1958 que estaba integrada por un conjunto relativamente pequeño de facultades y servicios y que la ley establece casi en términos taxativos que son aquellos que van a integrar los órganos de dirección de la institución. Hoy tenemos muchas más facultades, por suerte, habla bien del desarrollo de la universidad. Tenemos un desarrollo en el territorio nacional que no tiene nada que ver con lo que teníamos en el año 58 y tenemos una diversidad de situaciones que no están contempladas. Para poner algunos ejemplos muy claros, y esto simplemente a título de ejemplificar las brechas que tenemos en la universidad. Hoy tenemos servicios universitarios y por tanto son universitarios que tienen voz y voto en su máximo órgano, el Consejo Directivo Central, aquellas facultades que ya existían en el 58. Otros que fueron incorporados al Consejo Directivo Central con voz, pero sin voto, lo que habla ya de una brecha democrática. La Facultad de Ciencias, creada en 1990, 28 años después, una institución muy importante, respetada en el país, no tiene voto en el máximo órgano de la institución. Tampoco lo tiene la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Psicología, la Facultad de Enfermería, el Instituto Nacional de Bellas Artes. Hay otros servicios universitarios que no tienen ni voz ni voto. Escuela de Nutrición, que depende, por ejemplo, directamente, y otros, del Consejo Directivo Central. Y para que lo tengan se requiere modificar la ley. Y se requiere modificar la ley. Ahí tenemos ejemplos de por qué la ley requiere cambios. Claramente, la ley requiere, en primer lugar, porque tenemos brechas democráticas importantes. En segundo lugar, el cambio de la ley no puede ser simplemente agregar integrantes a su máximo órgano. El Consejo Directivo Central, que se reúne cada 15 días,
que tiene potestades entre legislativas y ejecutivas, simultáneamente para hacer símil a nivel nacional, es un órgano compuesto por 30 personas que tomamos decisiones que tienen mucho que ver con la gestión cotidiana. Por lo tanto, tenemos que darle también agilidad al gobierno. Agilidad al gobierno implica también dotarlo de la fortaleza y el músculo para que el máximo órgano de la institución discuta temas estratégicos. Reglamentos, miradas hacia adelante, cambios en sus diseños institucionales y académicos, en su propia estructura académica, y que otros órganos más ágiles en su funcionamiento permitan gestionar cotidianamente la institución sin perder en ningún plano control. Hoy lo que usted constata, lo que usted advierte es que los máximos órganos del poder de la Universidad de la República dedican demasiado tiempo, pierden energía en los asuntos cotidianos. Es correcto. A veces hasta burocráticos. Es correcto. Y sin despreciar lo que implica gestionar una institución de 120.000 estudiantes. Es gestionar una institución que requiere controles y procesos burocráticos bien aceitados, que es otro desafío que tenemos, ¿no? Desburocratizar la institución. Pero en realidad tenemos que ser capaces de crear los incentivos y las estructuras que sostengan discusiones de largo aliento. Voy a poner un ejemplo. Algo que pasó recientemente, que es muy importante, que se terminó de culminar al final del periodo de Marcarián, pero se inició mucho tiempo anteriormente, es la discusión del Estatuto del Personal Docente de la Universidad de la República, que es un nuevo cambio relevante que pasó en la institución. Tuvimos una década discutiendo eso. 10 años para converger. Hace 10 años que teníamos claro que ese estatuto estaba desactualizado y tuvimos 10 años para lograr converger a un nuevo estatuto. Eso se puede repetir en varias áreas de la Universidad de la República. Eso quiere decir que la universidad no ha tomado decisiones importantes en tiempos cortos, lo ha hecho en momentos determinados, en ciertas conjunturas que lo ha logrado hacer. Por ejemplo, el propio proceso de descentralización de la universidad en los últimos 15 años. Pero la tónica general es que muchas veces temas relevantes que hacen a cambios estructurales de la Universidad de la República llevan un tiempo e insumen más de un lustro o una década inclusive. Usted no es el único que tiene esa impresión. Usted no es el único en el país y tampoco dentro de la Universidad de la República que entiende que la ley orgánica del año 1958 requiere una actualización. Hace años que se habla de esto, pero también hace años que las iniciativas se bloquean y quedan por camino. Veamos, ¿cómo piensa, por qué piensa que esta vez sí puede avanzarse en esta materia? A ver, voy a empezar a reconocer lo que tú planteas con mucha claridad. Venimos de ciertos fracasos, ¿sí? O sea, la Universidad de la República se ha planteado en otras coyunturas cambiar la ley orgánica y luego de periodos de discusión fermentales termina bloqueado ese proceso. ¿Por qué usted se tiene fe? ¿Por qué están ahora las condiciones dadas de manera distinta? Más que fe es necesidad. ¿A qué voy? Los fracasos previos no pueden ser una excusa ni pueden ser un mecanismo para esconder la realidad y la necesidad que la universidad tiene que transformarse. Por lo tanto, de los fracasos previos hay que aprender, pero no puede ser un mecanismo para negar la necesidad de discutir esto. No tengo, por supuesto, asegurado, ni la universidad tiene asegurado la posibilidad de que logremos converger a un nuevo proyecto de ley orgánica. Creo que es una necesidad dar la discusión de vuelta con mesura, con tranquilidad y con profundidad. Ahora, esa reforma de una ley es potestad del Parlamento. En definitiva, quien tiene que votar, quien tiene que tener las mayorías para esa reforma es el Parlamento. ¿Cómo es el procedimiento que usted concibe? Y el procedimiento que concibo es que la Universidad de la República tiene que tener una propuesta de transformación de su ley orgánica, que eso tiene que ser planteado en el Parlamento y tener en ese momento la fortaleza como para discutir en el Parlamento y con los legisladores de distintos partidos por qué razón es el camino que la Universidad de la República quiere señalar desde el punto de vista de estructura orgánica, ¿no? Ahora, si da ese paso, abre la caja de Pandora, ¿no? Porque la Universidad de la República puede llevar un proyecto que diga ABC y el Parlamento después transformarlo en FJX, ¿no? Ese argumento es justamente el que suelen esbozar algunos colectivos universitarios como plataforma para plantear que no es bueno discutir la ley orgánica. Y yo creo, por dos razones. La primera lugar, porque la Universidad de la República tiene que ser una institución abierta. No puede ser una institución enclaustrada en sí misma. Somos la Universidad de la República, a la República nos debemos y tenemos que discutir con los distintos actores políticos y sociales del país. Y negarnos a discutir en el Parlamento es un contrasentido hasta desde el punto de vista de la vida democrática del país y de la institución. Por lo tanto, sí, hay que discutir, tenemos que tener una propuesta propia, tenemos que ser capaces de plantear la discusión en el Parlamento. Y el segundo elemento, porque somos una universidad abierta, creo también en la capacidad de convicción y de convencer de la propia institución al sistema político. ¿Cuándo, en qué fecha aproximada piensa presentar o piensa que se puede llegar a esa propuesta concreta? Yo creo que no hay que plantearse fecha. Obviamente es una tarea para este periodo rectoral.
Las fechas son una trampa en este sentido. Creo que previamente tenemos algunas instancias que tienen que ver justamente con la elaboración de la ley de presupuesto. Hay que ir generando y definiendo las metodologías que nos permitan avanzar. Mi compromiso sí es que esa discusión se va a dar en este periodo. Espero que con éxito. Por supuesto, estas cuestiones uno no puede comprar la certeza. Enseguida retomamos la entrevista con el economista Rodrigo Arín, flamante rector de la Universidad de la República. Tenemos pocos minutos antes de que usted deba irse por ese otro compromiso y una cantidad de puntos que me parece que estaría bueno recorrer, aunque sea así al galope. Uno de los temas de su campaña, una de las propuestas de su campaña fue la mejora de los niveles de descentralización de la Universidad de la República. ¿A qué se refiere? Porque en esta materia se ha avanzado. Se ha avanzado y mucho, fundamentalmente a partir de lo que se logró obtener de recursos y que financiar una política de la institución no en este periodo de gobierno, sino en el anterior. Esos cambios son relevantes para el país, a veces se pasan relativamente desapercibidos, pero tenemos mucho más docentes que lo que teníamos hace un tiempo atrás, con alta dedicación radicados a lo largo y ancho del país. Tenemos 2 centros universitarios regionales consolidados, en el noroeste y en el este. Otro en construcción, que es en el noreste, Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo. Y en realidad creo que este plano hay que avanzar en 2 direcciones. En primer lugar, en términos de facilitar los procesos y la gestión de las autonomías. Descentralizar y desarrollar la universidad del interior también implica ir generando espacios de autonomía en el interior. Hoy todavía tenemos cierto tutelaje, y esto no, una palabra que no tiene una connotación negativa, en varios procesos administrativos y académicos. Yo creo que progresivamente, en la medida que se cumplen un conjunto de condiciones relevantes de consolidación de la institución interior, hay que ir generando esos espacios de autonomía mayor. Hay que aprovechar lo que tenemos en el territorio, en términos también de generar nuevas ofertas de grado, y quizás de posgrado, y hay que avanzar también en términos de generar certezas. Los docentes que se radican en el interior tienen que tener la certeza de que es una política que es estable y cuyas reglas de juego también son estables. Y hoy tenemos ciertos espacios de ambigüedad institucional en este plano, ¿sí? ¿Tienen espacios de ambigüedad institucional? Me refiero con esto es que, por ejemplo, en el caso de la consolidación del centro universitario de la regional noreste, no son claros cuáles son los criterios que deberían alcanzarse para poder conformarlo. Y eso tenemos que definirlo con mucha claridad en la institución. O sea, ¿qué es lo que nos falta para llegar a ese objetivo? ¿Cuánto hay de crítica acá a lo que se hizo en el periodo Markarián? Yo creo que en el periodo de Markarián, en este plano hubo cierto estancamiento. O sea, hubo un espacio en donde en realidad no se evaluó globalmente lo que está pasando al interior. Creo que hay que evaluarlo. Y esto tiene que ver con una dimensión más general. La universidad tiene que acostumbrarse a evaluar absolutamente todo lo que hace, ¿sí? Y no como un castigo, sino como un proceso normal en el desarrollo de programas. Y la evaluación de lo que sucedió en el interior también hay que hacerlo porque tiene muchas luces y hay muchos indicadores excelentes, entre ellos la evolución de los egresos al interior y de los ingresos. Están ingresando, la tasa de crecimiento de los ingresos del interior es más alta que en Montevideo en este momento. Pero también tiene sus sombras, como es natural cualquier proceso de innovación. Corregir en el camino y en la marcha sin detenerse es parte de las obligaciones que tenemos. Para eso hay que naturalizar la evaluación en estos casos. Y creo que hay que hacerlo con decisión en esto. En el caso además obviamente de la descentralización va a tener un correlato desde el punto de vista del desarrollo de nuevos programas, hay que hacer nuevas apuestas y va a tener también una presión presupuestal. Bueno, y a eso voy con la pregunta siguiente, que también tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Varias de las iniciativas que usted ha planteado, varios de los proyectos que en general la Universidad de la República tiene entre manos requieren dinero, requieren ampliación presupuestal. Y conocemos bien las restricciones que Rentas Generales tiene en este momento del país y que seguramente va a tener en los próximos años. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se ata una cosa con la otra? Yo diría que hay 2 comentarios al respecto. El primero, que es de contexto, Uruguay en términos de inversión en educación pública claramente ha crecido en los últimos 15 años. De todas maneras, seguimos estando por debajo de los estándares internacionales. No estoy comparando con la realidad del propio Uruguay. Entonces, si uno ve el nivel de inversión que tienen países desarrollados o inclusive de la región, en términos de inversión pública, en educación terciaria, estamos todavía bastante atrasados. En segundo lugar, y a mí me parece esto clave, ¿qué es lo que tiene que hacer la Universidad República? La Universidad República tiene que elaborar un proyecto de ley presupuestal que evada la opacidad. O sea, tienes un proyecto de ley que sea la solicitud presupuestal sea el reflejo de propuestas de desarrollo de largo aliento de la institución, que tenga un escalonamiento en la solicitud de recursos en base a metas muy claras e instrumentos diseñados para alcanzar esas metas.
en enseñanza, en investigación, en extensión, en el vínculo con la sociedad. Usted está haciendo autocrítica con respecto a la forma como hasta ahora la Universidad de la República ha presentado sus proyectos de presupuesto. Creo que no hemos sido del todo claros en este plano. Nosotros tenemos que tener una ley presupuestal que quien la lea, si hace un ciudadano o integrante del Parlamento, tenga muy claro cuál es el objetivo para que se está solicitando recursos. Eso es una evaluación programática, mucho más que de recursos, es una evaluación programática. De todos modos, estamos con un déficit fiscal del 4% del PBI. Hay toda una discusión sobre si va a poder bajar o no, pero son números altos. Ya vimos lo que fue la discusión de la última rendición de cuentas, ¿no? Sí. La oposición dice que no debió haberse aumentado el gasto y el ministro de Economía dice es el menor aumento del gasto que ha habido, no se podía, no había margen. Bueno, ¿de dónde puede sacarse dinero del presupuesto nacional para aumentar rubros de la Universidad de la República? Porque por mejor que se presente el proyecto, tal cual usted decía recién, el resumen es, se precisa más plata. Yo creo que Uruguay se enfrenta a una nueva disyuntiva, y la disyuntiva tiene que ver con asumir apuestas de largo plazo en un contexto de mayores restricciones. Eso quiere decir priorizar. Por lo tanto, más que pensar en cómo se expande el gasto para la educación, que es una decisión del sistema político, la discusión sobre el nivel de priorización del gasto es relevante también en Uruguay hoy. Y hay varios aspectos en donde, con mucha modestia, señalo que hay dificultades desde el punto de vista de la distribución del gasto en ese plano. Es una discusión política muy compleja. El rol que nos toca a nosotros es señalarle al sistema político qué va a renunciar el país en el caso de que no haga algunas priorizaciones claras en este plano. Van a ser años complejos. Ahora, el plan Mayolo en el año 67 ya planteaba que algunos de los grandes cambios educativos en Uruguay, en la historia de Uruguay, tuvieron que ver con coyunturas de complejidad financiera, aunque sea paradójico, desde Varela. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que plantear es una discusión donde haya una claridad sobre cuáles son las prioridades que tiene el país en este plano. ¿Y la Universidad de la República misma no tiene cómo realizar ahorros? ¿Todo el gasto de la Universidad de la República se justifica o es eficiente? No, por supuesto que no. Hay bolsones de ineficiencia importante en la institución. Eso no quiere decir que si uno ve la mirada macro, el costo asociado a la formación de profesionales en Uruguay sea alto, no lo es en cualquier comparación. Se lo pregunto porque esa lógica en general en Uruguay está extendida. Cada año con la rendición de cuentas, etcétera, como que la base es, bueno, lo que se está gastando hasta ahora es un hecho, agreguemos gasto, ¿no? Le pregunto eso a nivel de la Universidad de la República. Voy a ser claro en la respuesta. Creo que hay dos dimensiones distintas. A nivel de inversión en plano macro, Uruguay sigue teniendo atrasos importantes y es importante señalar que no vamos a alcanzar logros generales como tienen otros países de la región o del mundo si no invertimos la inversión más en general. No obstante, como institución universitaria y como universidad pública tenemos la obligación de mejorar la eficiencia de nuestro gasto. Eso es muy claro que también tiene que suceder. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Vuelvo a una respuesta que te di previamente. Tenemos que incorporar en forma sistemática la evaluación como parte de nuestro proceso, ¿sí? Que nos permita, con flexibilidad... ¿No es lo habitual entonces? No en todos los procesos. No está claramente establecido en todos los procesos, ¿sí? Ir evaluando lo que se va haciendo y reestructurando el gasto cuando las cosas no funcionan, ¿sí? Eso tenemos que hacerlo como parte normal. ¿Vamos a solucionar todos los problemas monetarios con esto? No lo vamos a hacer. Pero es una obligación que tenemos desde la austeridad republicana que debe guiar nuestro proceso de gestión presupuestal. ¿Y algo más en esta materia? No. Pero ese es un rumbo que hay que tomar firmemente. Claramente. Para terminar, economista Darín, dos preguntas de las muchas que quedan abiertas a partir del momento que usted inicia la gestión. ¿Cómo prevé la relación con la UTEC, la otra universidad estatal, la que se creó recientemente? Con la UTEC y con todo el sistema de educación terciario público, porque es la UTEC, la UTU también tiene ofertas importantes de educación terciaria y lo tiene también formación docente, ¿sí? Pero se lo pregunto porque hay como roces, ¿no? Hay como desconfianzas. Yo creo que hay como descoordinaciones. Descoordinaciones, hay desconfianzas, hay criterios de funcionamiento que no son más adecuados. Voy a poner un ejemplo que ya lo hemos resuelto en forma razonable con la propia UTU. En Tacuarembó tenemos carreras hasta con nombres parecidos en un momento del tiempo. Y eso es ausencia de coordinación. Ahora, a lo que voy es, yo creo que con la UTEC, con la UTU y con formación docente tenemos que construir un sistema de educación terciaria y superior sólido. Sólido quiere decir que coordine efectivamente. Eso quiere decir que la propia universidad tiene que tener la generosidad y la humildad de aceptar la coordinación con el resto del sistema como una práctica cotidiana, ¿no?
no es la historia, ¿no? La Universidad de la República tiene antecedentes de soberbia en esta materia, ¿no? Yo diría que hace ya un tiempo atrás, si no me equivoco fue el 2007, puedo estar errando alguna fecha, la Universidad de la República por primera vez estableció con claridad que no tiene pretensiones monopólicas en educación terciaria y superior. No la tenemos. Lo que creo que la coordinación tiene que tener gestos nuestros y gestos también del resto de las instituciones en este plano. Y deberíamos tener la capacidad de generar reglas de juego que nos permitan avanzar de forma simultánea. Hay pequeñas cosas que no deben suceder. Por ejemplo, que si una institución se instala en un lugar del país, termina siendo llamados que se viene contratando a docentes que están en la otra institución, porque es como esto es como la semana corta. Al final del día tenemos dificultades de ese tipo, ¿no? Son pequeñas cosas y otras grandes. Bueno, en ese plano estoy convencido que hay que coordinar. Hay que combinar desde esta lógica, generosidad y humildad de todas las partes y a la misma vez la vocación de construir un sistema. Y esa vocación tiene que ser, no puede ser un saludo de la bandera, tiene que ser expresa y explícita por parte de todos los integrantes. ¿Y con las universidades privadas? Con las universidades privadas también hay que generar espacio de coordinación, con una diferencia: las universidades privadas no son parte de las políticas públicas del Uruguay. Por lo tanto, nosotros tenemos una obligación legal que es pensar en términos del desarrollo y de la democratización del acceso a la educación terciaria y superior y la generación de investigación y el desarrollo de calidad del país. Eso no es una obligación legal que tengan las instituciones privadas. Nosotros desde ahí construimos nuestras políticas, que son políticas del sector público. Pero de vuelta, no es negar la existencia de las universidades privadas. De hecho, existe coordinación. Muchas veces existe coordinación en el plano de equipos de investigación, de cosas que se hacen a nivel de docente, que son bastante interesantes en muchos servicios. Y esa coordinación, a su vez, puede redundar en beneficios para el país, digo, desde el punto de vista, por ejemplo, del gasto, desde el punto de vista de la eficiencia, ¿no? Y puede redundar en beneficios en el sentido de generar sinergias importantes en el tema. Somos un país chico. Como tal, tenemos una masa crítica acotada en muchas áreas, tenemos que ser capaces de usar lo mejor posible nuestros recursos. Uruguay necesita más espacios y más áreas institucionales que desarrollen investigación de calidad en el país. No puede ser que la Universidad de la República, no es una buena cosa que la universidad sea el 80% o el 70% del sistema. Tenemos que desarrollarnos en la misma medida que la universidad sigue desarrollando, pero tiene que haber más espacios institucionales públicos y privados que lo hagan. Rodrigo Arim, nuevo rector de la Universidad de la República, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias por la invitación, cuando ustedes gusten.